Cristo viene. Cristo viene. ¿Te vas o te quedas? La venida de nuestro Señor Jesús es inminente. Cada vez más y más señales acerca de su venida se están cumpliendo. El mundo durante estos años ha sufrido gran violencia, en donde hemos sido testigos de los enfrentamientos militares entre varias naciones, trayendo como consecuencias muerte, dolor, hambre y desesperación. El mundo entero sufre, ya sea por las guerras o por tantos desastres naturales, como grandes incendios donde también millones de animales y vegetación han muerto. El mundo ha enfrentado grandes inundaciones causadas por fuertes lluvias o tsunamis, en donde mucha gente ha muerto o perdido sus posesiones. También el mundo ha enfrentado terremotos en varios lugares y cada vez más fuertes y más violentos. No obstante, el mundo ha enfrentado muchas pestes a lo largo de la historia, en donde también millones de personas han muerto. Hoy en este tiempo enfrentamos una pandemia que ha paralizado al mundo entero y ha colapsado ya la economía mundial. Otro hecho contundente de la venida del Señor Jesús es que su iglesia está siendo perseguida, en donde muchos cristianos han muerto por causa de pensamientos contrarios a Dios. Sin embargo, han surgido gran cantidad de falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, dando así lugar al surgimiento próximo del anticristo. Otra de las señales antes de la venida del Señor Jesús es que el Evangelio será predicado a toda persona. El uso del Internet ha acelerado este proceso de llegar a millones de personas alrededor del mundo. Basta solamente entrar a Internet y toparse con alguna predicación o algún mensaje que hable de Cristo. Todo esto nos deja ver muy claramente que Cristo viene pronto. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparada? Si Él viene, ¿te quedas o te vas? La hora nadie la sabe sino solamente el Padre, o sea, Dios. Puede ser en cualquier momento. ¿Estás preparado? ¿Te quedas o te vas? Bien, ahora abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Dice de la siguiente forma: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Bien, en esta historia, en esta parábola del Señor Jesús, hay 2 tipos de personas. Pero hay que ver bien y hay que notar que ambos tipos de personas pertenecen al mismo grupo.
están en el mismo lugar y esperaban al mismo esposo. Aquí estos dos tipos de personas, vamos a ver esos dos tipos de personas. Las primeras que aparecen son 5 esposas vírgenes prudentes. La palabra prudente significa preparados. En este caso, prudentes, preparadas, listas, que estaban esperando al esposo. Las 10 esposas vírgenes habían recibido un mandato de su Señor, que en cualquier momento Él iba a regresar y que debían de mantener sus lámparas encendidas. Así es que las 10 salieron juntamente a comprar. Algunas compraron solamente el aceite llenando sus lámparas. Otras llenaron sus lámparas y aparte llevaron aceite de sobra porque eran prudentes. Tomaron aceite en sus lámparas y aceite extra. Mantuvieron siempre sus lámparas encendidas. Pero tú te preguntarás, ¿y qué son las lámparas? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Esas lámparas es nuestra vida. ¿Sí? Esas lámparas eran llenas con aceite de olivo, el cual mantenía encendidas sus lámparas. Recordemos que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, o bien el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? ¿O ya se acabó el aceite y el Espíritu Santo se ha apagado en tu vida? Las lámparas nos recuerda al Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estas 5 esposas vírgenes prudentes buscaban constantemente la presencia de Dios, oraban, ayunaban, velaban, ¿sí? Leían su Biblia y esperaban al esposo porque en cualquier momento podría llegar, y ellas mantenían prendidas sus lámparas. Tenían cuidado también de cómo vivían. Recordemos que ellas eran prudentes, ellas eran o estaban listas para recibir al esposo. Las otras 5 esposas vírgenes que nos menciona el texto son personas insensatas. Esa palabra insensatas significa inmaduras, irresponsables, que vagan por la vida sin sentido, que no les importa nada. Toma las cosas muy a la ligera. ¿Tú eres de las personas que toma las cosas muy a la ligera? ¿Tomas este tiempo de buscar al Señor muy a la ligera? El esposo, dice esta palabra, que el esposo salió y dijo: pronto volveré. Pero estas mujeres, como eran insensatas, pues no les importó si tenía aceite su lámpara. Sí, y pues sabían que iba a venir el esposo, pero no tenían cuidado de ello. Dice la palabra que entonces, tardándose el esposo, comenzaron a cabecear, pero ojo, cabecearon todas. Dice la palabra en este texto que todas se quedaron dormidas, las 10. Pero estas 5 insensatas, pues cuando llegó el esposo, algo les faltó. Tardándose el esposo, cabecearon, se quedaron dormidas, pero a ellas les faltó el aceite. Así es que la forma más rápida en que podían solucionar esto es pidiéndoles aceite a las otras 5 que sí se habían preparado. Muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas así, ¿verdad? Muy a la ligera. Y cuando ya vemos el problema encima, queremos que alguien más nos solucione el problema. No es así. Así no tiene que ser la vida. Las 5 mujeres prudentes les dijeron a las insensatas: vayan a los que venden, rápido, corran. Y traten de traer su propio aceite. Esto nos habla de que muchas veces queremos tratar de recuperar el tiempo que hemos perdido. Pero en esta historia vemos que ya es demasiado tarde. Dice la palabra que busquemos a Dios entre tanto que Él está cercano.
La oportunidad hasta este momento sigue vigente, pero muchos de nosotros no queremos hacer caso, no queremos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Nuestra lámpara se está vaciando cada vez más, ¿sí? Y la venida del Señor, la venida del esposo es inminente para cada uno de nosotros. Aquí la pregunta sería, ¿tú eres insensato o insensata y vives de una forma desordenada? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? Debemos de recordar que el esposo viene pronto. Hay señales ya que se están dando y el esposo viene pronto. Dice aquí la lectura que a la medianoche se oyó un clamor. Pero hay algo aquí interesante. De repente se escucha un clamor de una voz de alerta. Un joven que pasaba por antes de que llegara el rey daba el anuncio de que el esposo venía, de que el rey venía. Una voz de alerta, una voz que te dice, prepárate, alístate, porque viene el esposo. Este aviso se ha dado ya por largo tiempo. Este aviso está vigente hasta este día. Este aviso se ha dado ya por mucho tiempo, diciendo, ya viene el novio, Cristo viene. Es un aviso que muchos predicadores hoy en día están dando a lo largo de este tiempo. ¿Has escuchado esta palabra? Cristo viene, prepárate. Bien, es una voz de alerta antes de la venida del Señor Jesucristo. Hay muchos predicadores que están alertando a tantas personas, pero ¿qué crees? Muchas personas tan solamente dicen, ahí viene otro predicador más, ahí viene otro aleluya, ahí viene otro que se cree espiritual, y no dan caso a lo que se está diciendo. Continuando con esta historia, con esta parábola, dice el Señor Jesús que el esposo llega de repente en la noche y solamente halla a 5 mujeres que estaban preparadas, que sus corazones estaban listos, que sus corazones esperaban el momento en que llegara aquel esposo. Solamente encuentra a 5 mujeres prudentes. En un tiempo después, regresan las insensatas y comienzan a golpear la puerta insistentemente, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Imagínate la insistencia de aquellas mujeres. Ya traían su lámpara nuevamente encendida, pero ya era demasiado tarde. La puerta había sido cerrada, ¿sí? El esposo había llegado ya a casa. Y ellas se quedaron afuera, comenzaron a tocar insistentemente, Señor, Señor, ábrenos. Tan solamente se oyó una voz al otro lado de la puerta diciendo, no las conozco, no las conozco. ¿Cómo se habrán sentido aquellas mujeres? El pensar que tuvieron tanto tiempo para ponerse a cuentas, para estar listas, para haber llenado sus lámparas con el aceite. Tuvieron tiempo de orar, tuvieron tiempo de ayunar, tuvieron tiempo de leer la Biblia, tuvieron tiempo de congregarse en una iglesia y no lo hicieron. Sus lámparas, recordemos que las lámparas representan al Espíritu Santo en tu vida. Poco a poco el Espíritu se fue apagando. Poco a poco el espíritu se fue entristeciendo hasta que llegó un momento en que se apagó aquella lámpara. Y una vez que ellas quisieron remediarlo en sus fuerzas, en su capacidad, fue demasiado tarde. No las conozco, les dijo el esposo. Solo 5 estaban listas y las otras 5 fueron perezosas y no hicieron caso y sus lámparas se apagaron. Habían vivido vidas desordenadas. Jesús a través de esta parábola nos alerta a estar preparados y que la lámpara esté encendida siempre. Jesús viene pronto por su esposa. Recuerda esto, Jesús viene pronto por su esposa. Nosotros, o sea, su iglesia,
somos su esposa. Cada uno de nosotros representamos ya sea esas 5 mujeres prudentes o aquellas mujeres insensatas. Jesús viene pronto por su esposa. A este evento la iglesia, el cristianismo, si nosotros leemos en la Biblia, le conocemos como un evento conocido como el rapto. ¿Lo has escuchado? ¿Qué es el rapto? Simplemente que Cristo, el novio, viene por su esposa. Vamos a una lectura que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice así la lectura: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Más adelante, el capítulo 5, continuamos leyendo del versículo 1 al versículo 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Recordando el versículo 17 del capítulo 4, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esta es la palabra arrebatados, es el arrebatamiento. Este es el rapto del Señor Jesús, del cual estoy hablándote. Seremos arrebatados solo unos cuantos. Los demás eran necios y no pusieron atención a lo que se decía y tristemente se quedaron fuera. No se fueron con el esposo. Aquí vuelvo a hacer una pregunta y con esta termino. ¿Y tú? Si viene Cristo en este momento, en cualquier momento, ¿te vas o te quedas? ¿Eres y llevas una vida prudente o llevas una vida de insensato? Medita en esto. Oremos. Señor Jesús,
Queremos agradecerte por tu bendita palabra, porque constantemente nos estás alertando de lo que ha de venir. Ciertamente, Cristo viene pronto. Padre, perdónanos si no hemos estado preparados, si hemos sido como esas mujeres insensatas, que hemos vivido de una forma desordenada. En esta hora queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que nos permitas ponernos a cuentas contigo. No queremos vivir o seguir viviendo de una forma desordenada, sino queremos llevar una vida prudente delante de ti, sabiendo que en cualquier momento tu Hijo amado viene por cada uno de nosotros. No queremos, Señor, ser de los que se vayan a quedar por causa de rebeldía, por causa de llevar una vida desordenada delante de ti, sino al contrario, Señor, permítenos estar atentos, el poder velar, el poder estar orando, Señor, buscando tu rostro, escuchando tu palabra, reuniéndonos como iglesia. Permite, Señor, que nuestros corazones estén preparados, que nuestras mentes estén atentas y no distrayéndonos con las ocupaciones de este mundo, Señor. Gracias porque tú vienes hablando a través de tu palabra y nos vienes alertando para este gran momento en que habremos de recibirte y podamos verte cara a cara. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Gracias porque en ti hay salvación. Gracias porque tú vienes hablando a cada uno de nosotros, a tu iglesia, con gran amor. Gracias, Padre. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.